Colosenses capítulo 1, leemos a partir del versículo 3. Colosenses 1, 3. Dice la palabra del Señor, la leemos así como está escrita, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice: siempre orando por vosotros damos gracias a Dios, Padre nuestro, Señor Jesucristo, Padre de nuestro Señor Jesucristo, habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús y del amor que tenéis a todos los santos a causa de la esperanza que os está guardada en los cielos, de la cual ya habéis oído por palabra verdadera del Evangelio, que ha llegado hasta vosotros, así como a todo el mundo, y lleva fruto, y crece también en vosotros desde el día que oísteis y conocisteis la gracia de Dios en verdad, como lo habéis aprendido de Epafras, nuestro consiervo amado, que es un fiel ministro de Cristo para vosotros, quien también nos ha declarado vuestro amor en el Espíritu, por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios, fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad, con gozo, dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre y perdón de pecados. Amén. Señor, te damos gracias este día, Señor. Gracias te damos porque tú eres bueno, Señor. Porque tú eres bueno, eres maravilloso, Señor. Esta mañana, este día, Señor, nos presentamos ante tu presencia, dándote las gracias por todo lo bueno, dándote las gracias, Señor, por todo lo bueno que tú nos das, que tú nos has dado, Señor, hasta hoy. Y agradecidos, Dios mío, por tu fidelidad, sabiendo que cosas buenas hay para tus hijos, Señor, que las hubieron ayer, que las hay hoy y que las habrán mañana, Señor, todos los días, hasta el último día en que estemos en este lugar. Gracias por tu amor, gracias por tu paciencia, gracias por tu misericordia y gracias por tu fidelidad. En el nombre de Jesús, quédate con nosotros todos los días, como lo has prometido, Señor, hasta el final. Te pedimos en el nombre de Jesús. Quédate con nosotros, Señor, hasta el final. Gracias te damos, Señor. Gracias te damos, Padre. Gracias te damos, Jesús. Y gracias te damos, Espíritu Santo. Amén. Aleluya. Pueden acomodarse unos minutos antes de orar. Vamos a meditar en la palabra de Dios un momento. El apóstol Pablo
escribe a la iglesia de Colosa, a la iglesia de los colosenses. El apóstol Pablo está enseñando, está hablando a la iglesia de los colosenses, y una de las cosas maravillosas que el apóstol Pablo nos enseña, no solo para que las sepamos, sino para que las pongamos también en práctica. Dice Pablo a partir del versículo 3, dice: siempre orando por vosotros, damos gracias a Dios Padre de nuestro Señor Jesucristo. Una cosa que nos enseña Pablo, hermanos, es que nosotros debemos orar los unos por los otros. Debemos orar siempre, pedir siempre los unos por los otros. Pablo nos da este ejemplo, dice: siempre orando por vosotros, damos gracias a Dios. Por esta razón, y que más adelante Pablo lo dice, que todo esto surge por medio del amor que está en nosotros. Porque si nosotros oramos por nuestros hermanos, si oramos por nuestros amigos, si oramos por nuestros vecinos, si oramos por nuestros compañeros de trabajo, por nuestros jefes, es porque les amamos. Y si no lo hacemos, es porque muy probablemente no los estamos amando. Porque todo viene del amor. Todo viene del amor. Jesucristo nos enseñó cuando Él vino a esta tierra de que debemos aprender a amar. No es fácil, no lo es. Por eso la Biblia nos explica que esta capacidad de amar no es humana. Por eso Gálatas capítulo 5 a partir del versículo 22 dice que el Espíritu Santo que viene a morar en nosotros produce su fruto, y el primer elemento de su fruto es el amor. No es capacidad nuestra. El apóstol Pablo lo explica y dice que el amor de Dios todo lo sufre, todo lo espera, todo lo soporta. Es una capacidad que no es humana. Es un amor que viene de parte de Dios, pero Jesucristo nos enseñó de que nosotros no debemos de amar solamente a los que nos aman. Jesús fue muy claro y dijo: amen a vuestros enemigos. Entonces nos damos cuenta de que cuando tenemos amor de Dios, las cosas cambian y nosotros podemos orar los unos por los otros, desinteresadamente. Porque no debemos nunca hacer nada como cristianos esperando algo a cambio. El cristiano siempre acciona sin interés de nada, sin buscar nada a cambio. Esa es la diferencia del amor de Dios con el amor de los hombres. En la Biblia encontramos que el amor de Dios, el amor en términos generales se manifiesta en tres diferentes modos. Nosotros como personas de un lenguaje muy moderno, como el español o el italiano o cualquier lengua que sea, en el inglés tal vez, o en el alemán o en el francés, nosotros tenemos una sola palabra para definir la palabra amor, y es amor. Solamente. Yo puedo decir, para dar un ejemplo muy sencillo, yo puedo decir: yo tengo mucho amor para mi hijo. Lo puedo decir. Puedo decir también: yo tengo mucho amor para Dios, o Dios tiene mucho amor hacia mí. Como puedo decir también: yo tengo mucho amor por mi gatito, por esta mascota que me compré. Tenemos un solo término para usar la palabra amor. En la Biblia hay tres. En el lenguaje griego, el griego koiné, el griego antiguo, lo explica de tres maneras diferentes, y dice que uno es el amor que se puede sentir por el hijo. Otro amor que se llama de un modo diferente es el que yo puedo sentir hacia mi mujer o mi mujer hacia mí. Y otro tipo de amor es el que se manifiesta entre el hombre y Dios, o Dios y el hombre. Son tres tipos de amor.
El amor que se expresa hacia los amigos, hacia los hijos, es un amor que se llama filia o filial, según el griego. Es un amor afectivo. El amor que se cambia la pareja de hombre a mujer y mujer a hombre es un amor que se llama amor eros, según el griego, y está así escrito en la Biblia, eros. Mientras que el amor de Dios, el amor que viene de Dios, el amor que viene con el Espíritu Santo, que nos da la capacidad de amar hasta nuestros enemigos, el amor que todo lo puede, el amor que todo lo sufre, el amor que todo lo espera, el amor que no se vanagloria, el amor que no se jacta, el amor que sufre y es desinteresado, es el amor que viene de Dios, y ese se llama ágape, el amor ágape. Y lo recibimos de Dios. El mundo posee los otros dos tipos de amores. Los cristianos poseen los otros dos tipos de amores, pero también los cristianos poseen el amor ágape. Y es gracias a este amor que nosotros, Pablo dice, siempre orando por vosotros. Si uno no tiene el Espíritu Santo, uno podría decir, pero a mí qué me importa de aquel que está allá o de aquella persona. Que vea cómo se las arregla, que ore él por su vida. Los cristianos actuamos con amor y dicen desinteresadamente, y por eso Pablo dice, siempre orando por vosotros, orando por vosotros. Y esta es una manifestación del amor que tenemos, del amor que viene de parte de Dios. Dice Pablo en el versículo 4, habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús y del amor que tenéis a todos los santos. Del amor que tenéis a todos los santos. Aquí está la motivación del por qué se ora los unos a los otros. Es por amor. Dice Pablo en el versículo 9, por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos de conocimiento, del conocimiento de su voluntad, en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Dice Pablo que de estos hermanos de la iglesia de Colosa han recibido noticias de que son hermanos que tienen amor, que se aman entre sí, que aman a su prójimo. Y dice Pablo en el versículo 7, como lo habéis aprendido de Epafras, nuestro consiervo amado, que es un fiel ministro de Cristo para vosotros, quien también nos ha declarado vuestro amor en el Espíritu. Epafras era un siervo de Dios, un ministro de Dios. Por esto yo digo siempre, hermanos, Dios elige hombres, Dios elige ministros para poder guiar, para poder enseñar, para poder hablar a sus hijos. Y no pueden ser puestos a un lado. Decía el día de ayer una persona que no va de acuerdo con el ministro que Dios le puso sobre él, tiene problemas con Dios. Tiene problemas con Dios. Pero este Epafras, dice Pablo, un consiervo amado, un ministro, al igual que Pablo dice, también nos ha declarado vuestro amor en el Espíritu. El tema de Pablo es siempre el mismo, el amor que ustedes tienen, el amor que ustedes sienten por sus hermanos, por sus amigos, por su prójimo. Es un amor grande que es digno de alabar, digno de alabar. Cuánto es importante que tengamos el amor de Dios. Es muy importante, hermanos. La iglesia de Cristo se fundamenta en el amor. Si no hay amor,
puede existir iglesia. Puede existir iglesia. Y digo puede existir iglesia porque la iglesia, el nombre iglesia se desprende de del original griego eclesia, que quiere decir, asamblea o reunión. Cuando 2 o 3 se reúnen, dijo Jesús, en mi nombre, es una reunión, es un grupo de personas. Esta asamblea o reunión en el griego se dice eclesia, y de ahí viene la palabra. No se traduce, sino hay una transliteración a la que al final llega hasta nuestro idioma español iglesia, en italiano chiesa, pero quiere decir reunión, una reunión de un grupo de personas. Es decir, la iglesia no son las paredes ni este local, aunque si es un local escogido por Dios, toda iglesia, como nosotros acostumbramos a llamarla, es escogida por Dios. Pero la realidad bíblica es que la iglesia son ustedes y soy yo. Nosotros, las personas, somos la iglesia, no las paredes. Porque si mañana decidimos cambiar local, dejamos este local y acá no hay iglesia. La iglesia somos nosotros. Entonces, dice Pablo, Epafras también nos ha declarado el amor de ustedes. Y en el versículo 9 dice Pablo, por lo cual también nosotros desde el día en que oímos, no paramos, no cesamos de orar por ustedes y de pedir que sean llenos del conocimiento de su voluntad y de toda sabiduría e inteligencia espiritual. No paramos, dice Pablo, de orar por ustedes. No paramos de pedir por ustedes. ¿Y cuál era la oración de Pablo? ¿Cuál era la oración de los hermanos hacia la iglesia de Colosa? Era que todos ellos pudieran recibir, dice, el conocimiento de la voluntad de Dios. ¿Saben que es importante tener este conocimiento? Ser cristiano y no saber cuál es la voluntad de Dios para mi vida es un tremendo problema, es un tremendo lío. No saber para qué Dios me llamó, no saber cuál fue la motivación por la cual Dios me trajo a ser parte de su iglesia, de su pueblo, de su reino. Porque una cosa es cierta, y no la digo yo, la dice la Biblia: todos fuimos llamados con un propósito. No hay uno solo de nosotros que no haya sido llamado por caso, o porque Dios no tenía nada que hacer, o el que nos predicó, nos evangelizó, no tenía nada que hacer y se fue y nos encontró y nos predicó y llegamos por caso a la iglesia. Dice la Biblia, cuando habla del encuentro que se da entre nosotros y Dios, o del encuentro que se da entre el hombre y Dios, cuando el hombre se arrepiente y elige vivir para Dios, dice el Señor en su palabra: no me eligieron ustedes a mí, yo los elegí a ustedes. Estas son las expresiones del Señor: yo los elegí a ustedes. Y ustedes, dice, me serán por pueblo y yo les seré por Dios. Ustedes me serán por hijos y yo les seré padre. Entonces vemos en la escritura que Dios nos llama, pero no nos llama sin propósito. Él nos llama con propósitos específicos. Todos tenemos algo que hacer en el reino de Dios, todos. Entonces dice Pablo: oramos por ustedes para que puedan ser llenos de conocimiento de su voluntad en sabiduría e inteligencia espiritual, dice el versículo 9. El versículo 9 dice Pablo: nosotros oramos para que ustedes sean llenos de conocimiento de la voluntad de Dios. ¿Y para qué es bueno el conocimiento de la voluntad de Dios? ¿Para qué nos sirve el conocimiento de la voluntad de Dios? ¿Para qué nos sirve? ¿Qué hacemos una vez que nosotros tenemos el conocimiento? Una vez que nosotros sabemos lo que tenemos que hacer, ¿para qué nos sirve? El versículo 10 lo dice: para que andéis como es digno del Señor.
para que andéis como es digno del Señor. Si nosotros no tenemos el conocimiento de Dios, nos arriesgamos a estar caminando, ¿cómo se dirá en Sudamérica? Patojo, cojo. ¿Se entiende cojo? Una persona que cojea. Para que no seamos cristianos cojos, caminando mal. ¿Saben que la persona que cojea sufre de diferentes enfermedades? Porque el cuerpo del ser humano ha sido diseñado para que tenga un equilibrio. Esta espalda debe de estar al mismo nivel de la otra. Si yo soy cojo y mi cuerpo tiene que caminar así, esto me procurará más problemas en la función de todos los miembros de mi cuerpo, porque no están en su punto, no están en su lugar, caminan torcidos, y eso traerá problemas motorios en mi cuerpo físico. Aparte del pie cojo, tendré más problemas. Tal vez sufriré de dolores en un brazo o en el otro, o me dolerá la espalda o las costillas. Se sufren enfermedades, y por eso existen muchos métodos para arreglar el problema del desnivel corporal, del desequilibrio corporal, porque el cuerpo tiene que estar bien, ¿cómo se dice? Equilibrado. Entonces, cuando un cristiano no camina bien, cuando un cristiano camina mal por no tener conocimiento de Dios, es un cristiano cojo. Es un cristiano que no camina en equilibrio. Yo siempre enseñé, no porque me lo inventé yo, sino porque la Biblia lo dice, que la vida del cristiano debe de ser una vida equilibrada. Debe de haber una balanza en nuestra vida. No podemos exagerar ni a la derecha ni a la izquierda, porque la vida del cristiano es equilibrada. Esto es lo que dice la palabra de Dios. Es decir, para que mi vida sea equilibrada, tengo que entender que mi vida de cristiano se desarrolla en diferentes áreas. Una parte de mi vida se desarrolla en mi familia, en mi casa. La otra parte de mi vida se desarrolla en el trabajo, y la otra parte de mi vida o área se desarrolla dentro de la iglesia. Son las esferas donde nuestras vidas se están constantemente desarrollando todos los días. Y nosotros tenemos responsabilidades en el trabajo, tenemos responsabilidades en casa con la familia, y tenemos responsabilidades en la iglesia. Y según lo que la Biblia me dice, que ya lo enseñé hace tiempo, ninguna de las tres es más importante. Las tres tienen la misma importancia. No se puede abandonar la familia por Dios, ni tampoco se debe abandonar a Dios por la familia. Y si hablamos de trabajo, la Biblia dice que es necesario, porque aquel dice que no trabaja para llevar el sustento a su familia, ha negado su fe. Entonces todo es importante, todo, y es un equilibrio. Aquel que dice: lo dejo todo, dejo mi familia, abandono a mi mujer, mis hijos y me dedico a la obra, me voy al África, me voy allá, no funciona así. Hay un equilibrio. Es importante para el Señor que yo me ocupe de su obra, pero también es importante que me ocupe de mi familia, porque Dios no me dio familia para que luego la abandone. Entonces el cristiano que no es equilibrado es un cristiano cojo espiritualmente hablando. Y si un cristiano es cojo espiritualmente hablando, ¿qué sucederá? Así como al cojo físico, el ser cojo le produce más problemas, más enfermedades, más dificultades motorias, al cristiano que camina cojo también se le presentarán más dificultades espirituales, más enfermedades espirituales.
una dificultad de crecimiento, una dificultad para adquirir inteligencia espiritual, porque hay inteligencia humana y hay inteligencia espiritual. Dice la Biblia que el hombre más inteligente de la tierra en su tiempo fue Salomón, pero él no tenía inteligencia humana. Un día se le apareció Dios a este rey Salomón y le dice: pídeme lo que quieras y yo te lo daré. Salomón dice: yo podría pedir riquezas, podría pedir oro, podría pedir todas las cosas que cualquier hombre pediría, pero dice Salomón: yo solo te pido una cosa, dame sabiduría, dame inteligencia para poder guiar a tu pueblo, pues él había sido rey, sucesor de su padre David. Y Dios lo llenó de sabiduría y de inteligencia, y se volvió el hombre más sabio y más inteligente en su tiempo. Hoy, después que Cristo viene a la tierra y que nos dejó el Espíritu Santo, la Biblia dice que todos nosotros los cristianos tenemos acceso a tal sabiduría. Todos los cristianos tenemos acceso a esa inteligencia, porque tenemos el Espíritu Santo y Él nos da la inteligencia. Entonces dice Pablo en el versículo 10, en versículo 9: nosotros desde el día en que oímos no cesamos de orar por vosotros y de pedir para que seáis llenos de conocimiento de su voluntad, en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Llenos, 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 llenos. ¿Por qué dice la palabrita llenos? ¿Por qué oran para que sean llenos? Porque el cristiano no es carente de inteligencia ni de sabiduría. Tiene, pero no es lleno. Es como nuestros vehículos, los que tenemos vehículos, que necesitamos llenar el tanque de combustible, y a veces giramos con nuestro vehículo ya con la última reserva de combustible, pero camina. Ahora, ¿está lleno el tanque? No, tiene muy poco, y con eso el auto camina, pero si no se llena, llegará a un punto el auto donde, ¿qué le sucederá al terminarse el combustible? Se para, se apaga el motor. Entonces el cristiano tiene inteligencia, tiene conocimiento de Dios, tiene sabiduría e inteligencia espiritual, pero es muy limitada. Podría decir yo que en estos últimos tiempos el cristiano camina en reserva, siempre con la espía en rojo, como cuando en nuestro auto se enciende, que dice: mete gasolina porque se está acabando. Y el cristiano de hoy camina así, con la espía encendida. Llénate del Espíritu, llénate del Espíritu, llénate, porque te puedes quedar parado por ahí. Y a veces, cuando uno se queda parado, puede encontrar quien le ayude, como puede aunque no encontrar a nadie. Entonces, dice Pablo, es necesario ser llenos de conocimiento, llenos de conocimiento de la voluntad de Dios y de toda sabiduría e inteligencia espiritual. Y cuando somos llenos de inteligencia y de sabiduría espiritual, en el versículo 10 dice que nosotros podemos caminar como es digno del Señor. Andar como es digno del Señor, porque andar es caminar. Entonces nosotros los cristianos podemos caminar como es digno, o podemos caminar no siendo dignos, como lo dije antes, cojeando de un pie.
Recuerdo allá en el Antiguo Testamento, cuando Dios estaba eligiendo a sus sacerdotes, el Señor decía que aquel que debía ser llamado al sacerdocio no debía tener defectos. Y entre estos defectos estaba no ser cojo, no ser, se dice manco en Sudamérica, que no le falte un brazo o un pie. No debía ser manco, no debía de faltarle un ojo, no debía de faltarle una oreja. Incluso dice que no debía ser enano, porque estos le llamó Dios desperfectos, y Él quiere la perfección. Eso lo trasladamos y lo aplicamos a nuestra vida espiritual, y hoy día resulta que aquellos que Dios llamó al sacerdocio, los cristianos, porque la Biblia dice que los cristianos somos sacerdotes. El apóstol Pedro dijo: ustedes son un real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Nosotros somos sacerdotes, hombres y mujeres, somos llamados a un sacerdocio. Dios nos llamó, Jesús nos llamó. Pero si aplicamos aquello que acabo de mencionar del Antiguo Testamento, resulta que aquellos que fueron llamados al sacerdocio, que hoy es el cristianismo, hay cristianos enanos que no crecen espiritualmente. Se llaman enanos espirituales, es decir, no crecen espiritualmente. Se quedaron chicos, niños, bebés. Y dice Pablo, hablándole a los cristianos en su época, dice: ustedes debieran ya ser maestros, pero tienen necesidad de que les vuelva a enseñar los rudimentos, y tienen necesidad que les vuelva a enseñar desde el principio, porque debiendo ser ya maestros, ustedes necesitan que se les siga enseñando, dice Pablo. Y agrega y dice: yo les quise dar carne a comer, yo les quise dar la chuleta, yo les quise dar la bisteca, dice Pablo, pero ustedes no pueden porque no crecieron, entonces les tengo que seguir dando lechita. Y esa es una generación de cristianos que no crecen. Y como decía, hay cristianos cojos, cristianos que no caminan bien. Y esos en el Antiguo Testamento Dios los desechó. Hoy, a los que son cojos espirituales, a los que son ciegos espirituales, a los que son sordos espirituales, a los que son enanos espirituales, también Dios los rechazará. También Jesús los rechazará y dirá: no los conozco, aunque se estuvieron siempre en la iglesia. ¿Por qué creen que cuando Jesús escribe a las 7 iglesias del Apocalipsis, al final de la carta dice el Señor: el que tenga oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias o a la iglesia? Porque no habla de oídos físicos, pues oídos físicos todos tenemos. El Señor hablaba de un oído espiritual, de aquel oído que escucha la voz de Dios y retiene, de aquel oído que desea escuchar palabra de Dios y no escuchar cualquier tontería, cualquier chisme, cualquier estupidez por ahí. Desea escuchar a Dios. Ese es el oído del cual Jesús habló, un oído espiritual. El que tenga oído, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Entonces, hermanos, es importante ser llenos de conocimiento de su voluntad y de toda sabiduría y inteligencia espiritual. Versículo 10 dice: para que andéis o para que caminéis como es digno del Señor. Para caminar como es digno del Señor. Digno.
digno. Esta palabra digno se relaciona o tiene que ver con la palabra merecer. Merecer. Cuando dice para que sean dignos, para que caminéis, dice, como es digno del Señor, está diciendo para que merezcan, para que sean merecedores de Dios. Si nosotros caminamos bien es para merecer, para hacer méritos delante de Dios, porque nosotros humanamente no merecemos nada. Todo lo que recibimos, lo recibimos por amor. Por amor. Dios nos amó. Dios nos amó tanto, dice Juan 3:16, porque Dios amó tanto al mundo que dio a su Hijo. Nos amó, y Jesús dice, como dije al inicio, nadie me quita la vida, yo la doy voluntariamente, porque era el precio que tenía que pagar para nosotros. ¿Y qué fue lo que nos dio? ¿Qué fue lo que nos dio con su muerte? ¿Qué fue lo que nos dio Jesús con su muerte? En Isaías capítulo 53, vean Isaías 53, por favor. En Isaías 53, vemos lo que obtuvimos con el sacrificio y con la muerte de Jesús. ¿Lo tienen? Isaías es un profeta de Dios del Antiguo Testamento que habló y profetizó acerca del sufrimiento de Cristo Jesús. Y dice Isaías: ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él y como raíz de tierra seca. No hay parecer en él, ni hermosura le veremos, mas sin atractivo para que le deseemos. Está hablando del estado de Jesús. A Jesús, prima de crucificarlo, lo torturaron, lo azotaron, le pusieron una corona de espinas en su cabeza y le pegaban con un bastón en la cabeza. Esas espinas iban a tocar el hueso del cráneo. Imaginémonos, porque solamente podemos hacer eso, imaginarnos el dolor que Jesús sentía, esas espinas en su frente, tocando el cráneo, tocando el hueso, rasgando la piel con cada bastonazo que recibía en su cabeza. Le arrancaban su barba. Y cuando caían los azotes en sus espaldas, vemos a través de la historia que los azotes romanos tenían unos ganchos, unos garfios de hierro y de hueso. Cada azote que caía en la espalda de Jesús arrancaba pedazos de carne. Pedazos de carne. Luego lo vistieron a Jesús, que era desfigurado completamente. Jesús estaba desfigurado. Ver a Jesús después de aquel castigo daba pavor, daba terror, daba miedo. No se le podía ver a Jesús, tan desfigurado lo habían dejado. Y Isaías dice en el versículo 2: subirá cual renuevo delante de él y como raíz en tierra seca. No hay parecer en él, no hay parecer.
ni hermosura le veremos, mas sin atractivo para que nosotros no le deseemos. En el versículo 3 dice: despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro. Imagínense, ¿por qué yo escondería mi rostro delante de él? La gente intentaba ver a Jesús y lo que veía le hacía girar su cabeza, porque no soportaban ver tremenda cosa que le habían hecho al Señor. Escondían el rostro de él, escondían el rostro de Jesús, como que escondimos de él el rostro. Fue menospreciado, no lo estimamos, dice Isaías. Versículo 4 dice: ciertamente él llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Él sufrió nuestros dolores. El versículo 4 dice: ¿qué fue lo que Jesús nos dio con su muerte? Dice: ciertamente él llevó nuestras enfermedades. Él llevó con su muerte, él llevó en su carne, él llevó en su castigo nuestras enfermedades, la enfermedad de aquellos que eran o que se habrían de convertir en hijos de Dios. Sufrió nuestros dolores y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Versículo 5 dice: mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido, fue molido. ¿Qué significará molido? ¿Qué querrá decir molido? Molido quiere decir deshecho. Cualquier materia que se muela se deshace, pierde su figura, pierde su imagen. Y esto fue lo que le pasó a Jesús. Molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por sus llagas fuimos todos curados. Fuimos todos curados. En el versículo 6 dice: todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció y no abrió su boca. Esta es la manifestación del amor de Dios para nosotros. ¿Cómo podríamos pensar que Dios no nos ama? ¿Cómo podríamos decir nosotros, con qué coraje podemos decirle a Dios: Señor, tú no me amas? ¿Cómo? ¿Por qué? Si la Biblia dice que Él nos amó tanto que dio a su Hijo. Y si bien es cierto, Jesús sufrió físicamente, imagínense el dolor del padre. ¿Qué sentiría un padre viendo que a su hijo lo tratan así? ¿Qué siente un padre al ver que a su hijo le están haciendo así y que no lo puede defender porque es necesario? En la cruz Jesús gritando: Padre, Padre, ¿por qué me has abandonado? ¿Por qué me has desamparado? ¿Qué padre podría resistir al clamor de un hijo pidiendo ayuda? Es tal el amor de Dios. Dios nos ama. Dios nos ama
Y el hecho, hermanos, de que Dios a veces nos habla fuerte, a veces parece que viene con el azote y nos da duro con la palabra, no es porque no nos ama, es porque Dios dice que aquel al cual Él recibió como hijo lo disciplina, lo corrige, porque el padre que ama a su hijo, dice, debe de corregirlo, debe de disciplinarlo. Pero eso no quita que Él nos ama. Es más, es la demostración que Él nos ama, porque Él no quiere que ninguno de nosotros se pierda. Él no quiere que ninguno de nosotros vaya al infierno. Él no quiere que ninguno de nosotros sufra. Él desea nuestra felicidad. Él desea amarnos. Él desea que nosotros le amemos a Él. Por eso dijo Jesús, el principal y el más grande de los mandamientos es: ama a Dios sobre todas las cosas. Ama a Dios con todas tus fuerzas, con toda tu mente, con todo tu corazón y con toda tu alma. Con toda tu alma. Juan capítulo 3 versículo 16 dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Vida eterna. El deseo de Dios es que tengamos vida eterna. Es decir, un día moriremos, un día abandonaremos este planeta, un día dejaremos esta vida terrena, un día tendremos que morir. Y aunque si muchas personas dicen que cuando el hombre muere se acabó todo, los cristianos sabemos que no es verdad. No es verdad. Hombres en el mundo dicen este refrán o este dicho: muerto el perro, se acabó la rabia. Dicen en el mundo. Los cristianos sabemos que no es así. El ser humano fue hecho para que fuera eterno. Todo ser humano es eterno. Y el Señor nos puso a vivir en este planeta donde el lapso de vida que nos dio, desde que nacimos hasta que moriremos carnalmente, este tiempo era y será necesario para los que están naciendo, para que ellos puedan elegir, en vista de que el hombre tiene la capacidad de elegir entre el bien y el mal. Esa capacidad el hombre la recibió allá en el huerto del Edén, cuando comió del fruto prohibido, aquel fruto del cual Dios le dijo: no comas de este fruto. Si el hombre no comía del fruto, Dios habría decidido siempre por el hombre. Dios habría hecho las elecciones por el hombre. Dios habría elegido por mí todo lo que es bueno, todo lo que me conviene. Pero como el hombre pecó en el huerto del Edén, comiendo del fruto de la ciencia del bien y el mal, adquirió el conocimiento de lo que es malo. Entonces Dios dijo: he aquí que hoy el hombre es como uno de nosotros, conociendo el bien y el mal. Apartemos el árbol de la vida, no sea que estos coman y vivan para siempre. Hablaba de una vida física. ¿Por qué? Porque todos debemos morir. Y ese árbol que fue quitado del jardín del Edén fue reservado, fue quitado, y Dios lo tiene. Dios lo tiene, ese árbol todavía. Dice que cuando nosotros muramos acá y lleguemos allá, si llegamos al lugar que Él tiene para nosotros, dice la Escritura que nos dará a comer de ese árbol.
del árbol de la vida. Si nosotros fuimos puestos en este planeta Tierra, es para que en este lapso de tiempo, desde que nacemos hasta que morimos, tomemos una decisión. Imagínense que nosotros los hombres, excepto algunos casos de accidentes o enfermedades, que mueren jóvenes, que mueren niños, el ser humano puede llegar a vivir hasta 100 años. Y todos estos años le sirvieron ¿para qué? Para que tomara solamente una decisión. Una. ¿Y cuál es esa decisión? ¿A dónde va a ir a pasar la eternidad? ¿A dónde va a ir a pasar su eternidad? Porque este cuerpo envejece, llega viejo y muere. El alma nunca envejece. El alma no envejece jamás. Y cuando Cristo venga a llevarse su iglesia, cuando el Señor venga a llevarse su iglesia, el alma, el espíritu y el cuerpo se vuelven a unir y van a la presencia de Dios. Y es ahí donde el hombre recibe la promesa de la vida eterna. Pero los que no decidieron por Dios también tendrán que ir a una vida eterna, mas no con Dios. Jesús lo explicó muy claro en una parábola, la parábola del rico y Lázaro. El rico, por ser rico, siempre fue malo, siempre fue egoísta. Teniendo, nunca le dio de comer a Lázaro, que era pobre, mendigo, que deseaba comer las migajas que caían de la mesa del rico. Un día, dice Jesús, mueren los dos. Y el pobre, por ser pobre, se acercó a Dios. Y el rico, por ser rico, se hizo rebelde y se alejó de Dios. Mueren. ¿Y para dónde se fueron? Uno se fue al fuego eterno y el otro a descansar en el seno de Abraham, dice Jesús. El lugar donde van a descansar los hijos de Dios, los hebreos, los israelitas, al seno de Abraham, el padre de la fe. Pero todos somos eternos. Entonces, Pablo dice a los Colosenses, capítulo 4, versículo 10 estaba: en el versículo 10, donde dice, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Versículo 11: fortalecidos con el poder conforme a la potencia de su gloria, para toda la paciencia y longanimidad, con gozo, dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y nos ha trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre y el perdón de pecados. Amén. Dice Pablo en el versículo 10, para que andéis como es digno del Señor. Nos habíamos quedado acá. ¿Cuánto es importante para el cristiano caminar como es digno? Caminar como a Dios le agrada, caminar como el Señor quiere. Es una de las cosas más
más difíciles hoy en nuestros tiempos. Es muy difícil. Hoy en nuestros tiempos estamos viviendo un periodo o un tiempo el cual la Biblia nos muestra, y el día de ayer estuvimos hablando acerca de los últimos tiempos, de los tiempos futuros, según lo que dice Pablo a Timoteo. A Timoteo dice Pablo: debes saber que los últimos tiempos serán tiempos peligrosos. Pero también dice Pablo a Timoteo que en los últimos días el Espíritu dice explícitamente que en los últimos tiempos muchos apostatarán de la fe o abandonarán la fe. Y es que hoy día es bastante difícil caminar como dice la palabra, como es digno. Y no es tanto culpa del cristiano, sino culpa de los tiempos. Los tiempos han venido a afectar al cristiano. Y cuando digo afectar al cristiano, me incluyo. Ha venido a afectarnos a todos nosotros. Los tiempos modernos, la comodidad, la tecnología, ¿cuánto nos ha afectado? Nos ha afectado mucho. Y esto ha contribuido a una vida cristiana un poco diferente a los primeros cristianos. Los primeros cristianos no eran exigentes, los primeros cristianos no pretendían, no querían, no exigían nada a Dios. El hecho de ser aceptados como cristianos, eso ya era la recompensa de ellos. Solamente el hecho de que Dios los hubiera llamado como cristianos, ya eso para ellos era todo. Lo que venía después, sea que Dios les diera o que Dios no les diera, eso ya venía en segundo, ¿cómo lo podemos llamar? En segundo lugar. Fíjense cómo dice el Señor dando testimonio de uno de sus siervos, de los cuales en el Antiguo Testamento se habla acerca de él. Y vamos a Génesis capítulo 5 versículo 24. Génesis capítulo 5, versículo 24. Cuando lo encuentren, díganme amén. Génesis 5, 24. ¿Lo hallaron? Dice así: caminó pues Enoc con Dios y desapareció porque le llevó Dios. Esta pequeña parte que le fue dedicada a Enoc, dice la Biblia, caminó pues Enoc con Dios. Caminó con Dios. Esta expresión es bien importante, porque nosotros podemos caminar con Dios o podemos caminar con cualquiera que no sea Dios. Y caminar con alguien significa compartir la misma mentalidad, compartir los mismos deseos, compartir los mismos propósitos, la misma, ¿cómo la podemos llamar? La misma misión. Por ejemplo, si yo quiero acompañar a alguien en un proyecto que él está realizando, si yo quiero acompañar
a alguien en cualquier proyecto que se ponga en la vida, lo acompaño porque he creído en lo que él dice, he creído en lo que él hace. Como por ejemplo, para dar un ejemplo sencillo, cuando la gente que se enreda en la política sigue, camina y acompaña a un político, a un candidato al gobierno, a uno que está yendo a la presidencia, o a uno que está yendo como alcalde o como diputado. Estos no van solos, hay muchos que le siguen. Cuando alguien se pone como candidato a la presidencia o a la alcaldía o que vaya como diputado o cualquier cosa que sea, no va solo. Hay bastante gente que lo acompaña en ese viaje, en ese proyecto, en ese camino. ¿Y por qué la gente lo acompaña? Lo acompaña porque cree en lo que él dice, cree en lo que él promete, cree en lo que ha dicho, aunque si cuando llegará, si ganará, lo más probable es que no cumpla lo que prometió, porque la mayoría de los políticos son falsos y mentirosos, la mayoría. Pero los que caminaron con él, caminaron porque creyeron en lo que él dijo. Y él los convenció. Les dijo, si yo gano, si tú me sigues, si tú caminas conmigo, si tú me acompañas en esta campaña, y si yo gano, te daré un buen trabajo, o te daré esto, o te daré lo otro. Este le creyó y caminó durante todo el viaje de la campaña política con él. Caminar con Dios no es tan diferente. Caminar con Dios es bastante similar, porque Dios, hermanos, no solamente nos llamó a caminar con Él, sino que nos ha dado una serie de promesas, y algunas de esas promesas las recibiremos mientras estamos aún viviendo en esta tierra. Pero la promesa más importante es aquella de la salvación, aquella de la vida eterna, aquella promesa en un futuro. Dice Jesús: yo regresaré y les tomaré y me los llevaré conmigo al cielo. El día del rapto de la iglesia. Entonces nosotros los cristianos, ahora, si caminamos con Jesús, si caminamos con Dios, es porque hemos creído en lo que Él nos ha dicho. Hemos creído en las promesas que nos ha hecho. Hemos creído que cuando al final llegaremos al último día, recibiremos el premio, el cual la Biblia menciona más de una ocasión. Dice que al final todos los que lleguen hasta el final recibirán el premio. Dice: el que persevere hasta el fin, ese será salvo. Y dice que Jesús no retarda en cumplir su promesa. Pronto viene, y viene con el galardón que trae a cada uno, o sea, el premio. Entonces, nosotros caminamos con Dios porque hemos creído que Él nos dará lo que ha prometido. Y a diferencia de los políticos que son mentirosos, Dios no miente. Dios no es ningún mentiroso. Lo que Dios ha prometido, lo hará. Entonces es importante, si vemos en los versículos, en el versículo que leímos de Enoc, dice que Enoc caminó con Dios y después se lo llevó Dios. Enoc fue, ¿cómo se dice? Raptado. Enoc no vio la muerte. Enoc fue tomado en vida y Dios se lo llevó, así como se llevará la iglesia. Enoc, él vio el rapto. Él no murió. Y dice la Biblia misma, y eso sucedió en el Antiguo Testamento, pero cuando vamos a ver al Nuevo Testamento en Hebreos, capítulo 11, Hebreos 11. Se sigue hablando de Enoc. Se sigue hablando de este hombre que decidió no caminar
según la mentalidad de sus amigos, decidió no caminar según la mentalidad de sus gobernadores, tal vez, no según la mentalidad de las influencias de las personas, sino que decidió caminar siguiendo los mismos planes, proyectos y las mismas ideas de Dios. Hebreos capítulo 11, en el versículo 5, dice: por la fe, Enoc fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado porque lo traspuso Dios, y antes de que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Dice Hebreos capítulo 11, versículo 4. Esta palabra fue traspuesto en otras versiones, y aunque en la versión italiana dice fue raptado, ¿qué sí se dice? Raptado. Fue raptado. Fue raptado. Sí, en italiano fu rapito. Fue arrebatado de la tierra en vida. Enoc fue llevado por el Señor y se lo llevó el Señor. Vuelvo a Génesis 5, 24. Dice que a este Enoc el Señor se lo llevó, pero ¿por qué se lo llevó? ¿Por qué el Señor se llevó a Enoc? Dice el versículo que leímos, versículo 24, dice: caminó pues Enoc con Dios y desapareció porque le llevó Dios. Le llevó Dios. Este Enoc que desapareció, él no murió, se podría pensar de que desapareció porque Enoc murió y ya no se le vio más. No, la Biblia dice de que este Enoc fue raptado, fue llevado por el Señor y se lo llevó, lo salvó porque había caminado con él. Pero ¿por qué el Señor salva a este Enoc y por qué se lo lleva? Dentro de muy poco están por suceder juicios en la tierra. Dentro de muy poco, y de hecho Enoc era, si no me equivoco, quiero verificar si es así. Dice Enoc después está Matusalem, después Lamec, después de Lamec engendró a Noé. Este Enoc era abuelo de Noé. Noé, el que hizo el arca. Enoc caminó con Dios. Después de Enoc había tenido hijos. Sus hijos tuvieron más hijos. Enoc tuvo nietos y entre esos nietos había un hombre, Noé. Y dice la Biblia que antes que este juicio viniera sobre la tierra, el juicio del diluvio, el juicio que destruiría a toda la humanidad, Dios se llevó a Enoc porque Enoc había caminado con él. Lo que Dios estaba haciendo era llevándose a Enoc antes de que sus juicios cayeran sobre la tierra. Al mismo tiempo Dios está dando una señal porque
El rapto de Enoc habla simbólicamente del rapto de la iglesia. Antes que vengan los juicios de Dios, hay un rapto. Cuando la iglesia venga raptada, será raptada e inmediatamente después vienen juicios de Dios a la tierra. Y sobre todo en ese periodo después del rapto surge el anticristo que hará desastres en esta tierra. Ahora, Enoc fue raptado por Dios y más adelante llega el diluvio. ¿Cuántos se salvan en el diluvio? Solo Noé, sus 3 hijos, su mujer, sus 3 hijos y las 3 mujeres de sus hijos. 8 personas se salvaron. ¿Dónde estaban aquellos hijos de Enoc? ¿Dónde estaban los nietos de Enoc? Estaban, pero se habían vuelto malos. Se habían vuelto malos y de hecho el diluvio viene por causa de la maldad de los hombres. Solo Noé encontró gracia ante los ojos de Dios. Entonces hay una diferencia entre los que caminan con Dios y entre los que caminan según el pensamiento del mundo, según el pensamiento humano. Noé podía tranquilamente caminar como caminaban los otros, pero decidió no hacerlo como su abuelo Enoc. Noé pudo vivir como vivían todos los demás, haciendo lo malo, haciendo maldades, haciendo violencia. Los hombres se mataban unos a otros como matar cualquier perro. Eran malos, terriblemente malos y violentos. Entonces el mundo se volvía malo. Los niños nacían y desde pequeños ya veían violencia. Entonces absorbían esa violencia, se hacían adolescentes violentos, jóvenes violentos, adultos violentos. Caminaban todos en el mismo pensamiento, en un pensamiento de maldad. Pero Noé, como su abuelo Enoc, decidió no seguir ese camino. Decidió seguir el camino de Dios. Entonces Dios salvó a Enoc y salvó aunque a Noé por haber caminado con Dios. Es importante, hermanos, caminar con Dios. Es importante porque al final la historia de Enoc se repetirá y cuando Cristo venga a llevarse su iglesia, el que se encuentre caminando con Dios como es digno, como dice Pablo a los colosenses, los que caminen con Dios como es digno, como a Dios le agrada, esos serán raptados. Así como se llevaron a Enoc, Dios se llevará su iglesia. Todo cristiano que se encuentre caminando con Dios será llevado por Dios mismo. Así dice la palabra del Señor, así dice la Biblia, pero necesitamos caminar como le agrada a Dios. Dice Pablo a los colosenses que es necesario caminar como es digno, como le agrada al Señor. En Primera de Corintios, capítulo 14. Primera de Corintios, capítulo 14. Versículo 40, dice Pablo a la iglesia de los Corintios, hablando del comportamiento que deben de tener no solamente fuera de la iglesia, sino aunque dentro de la iglesia.
Pablo les está hablando de las actividades dentro de la iglesia, aunque actividades espirituales. Y en el versículo 40 dice Pablo: hágase todo decentemente y con orden. Decentemente y con orden. A Timoteo, en la primera carta de Timoteo, primera carta de Timoteo, en el capítulo 3, primera de Timoteo, capítulo 3, versículo 8 en adelante, dice: los diáconos asimismo deben de ser honestos, sin doblez, no dados a mucho vino, no codiciosos de ganancias deshonestas, que guarden el misterio de la fe con limpia conciencia. Y estos también sean sometidos a prueba primero, y entonces ejerzan el diaconado, si son irreprensibles. Las mujeres asimismo sean honestas, no calumniadoras, sino sobrias, fieles en todo. Los diáconos sean maridos de una sola mujer, y que gobiernen bien a sus hijos, es decir, que los sepan educar, y sus casas, porque los que ejercen bien el diaconado ganan para sí un grado honroso y mucha confianza en la fe que es en Cristo Jesús. El apóstol Pablo está enseñando no a personas cualquiera, se está enseñando a personas cristianas, a hijos de Dios, a hijas de Dios. Dice a los que están en el ministerio, a los que trabajan en la iglesia del Señor, dicen que deben de ser honestos, sin doblez, no dados al vino, no codiciosos de ganancias deshonestas. Uno de los problemas más grandes que se está dando hoy en la iglesia mundial es que la gran mayoría de iglesias que nacen, porque salen iglesias como quien ve salir hongos. En español esta comparación no tiene mucho sentido. En italiano se dice así, como funghi, porque salen donde sea. Y salen iglesias por todos lados, pero la mayoría de las iglesias, la mayoría de las iglesias que surgen porque los que abren iglesias, más que salvar almas, van buscando sacar dinero. Y estamos en estos tiempos. Estamos en tiempos donde en la Biblia encontramos que el Señor dice a través de sus siervos a los cristianos, dice que en los últimos tiempos, o sea hoy, dice, harán mercadería de vosotros. Es decir, que muchos pastores, muchos ministros no estarán interesados en lo mínimo en el alma de las personas, sino en lo que le pueden sacar a la persona. Muchos ministros abren iglesias y piensan solo en dinero. Dinero. Y yo lo he dicho siempre, no es malo dar dinero al Señor, lo tenemos que hacer porque es santo mandamiento. Dios habla de ofrendas, Dios habla de diezmos, Dios habla de primicias, y todos estos son principios que nosotros debemos de cuidar, de ponerlos en práctica para que Dios nos bendiga materialmente o económicamente. Pero una iglesia que habla solo de dinero no es buena. Una iglesia donde se habla solo de dinero aquí, dinero a la derecha y dinero a la izquierda, y todos sus proyectos de iglesia apuntan a ganar dinero. No son iglesias buenas. Iglesias que hablan mucho de prosperidad, iglesias que hablan mucho
¿cómo se dice?, de negocios, no son buenas, no son buenas. Estamos en tiempos muy, muy peligrosos, donde es muy fácil caer en cualquier tipo de engaño. Dice Pablo en esta carta a Timoteo, dice que los siervos de Dios no deben de ser codiciosos a las ganancias deshonestas, sino que deben de guardar el misterio de la fe con limpia conciencia. Y a las mujeres asimismo también sean honestas. Primero dice que los hombres deben de ser honestos y después dice que también las mujeres deben de ser honestas. Y esto es caminar como es digno. Caminar como es digno. Mujeres deben de ser, dice, honestas, no calumniadoras, sino sobrias y fieles en todo. Fieles en todo. Y esto de la fidelidad no es hacia el hombre. Esto de la fidelidad no es hacia el hombre. Es una fidelidad que va dirigida hacia Dios. Si un hombre o una mujer le es fiel a Dios, le será fiel a su mujer, le será fiel a su marido. Pero si alguien no le es fiel a Dios, es bastante probable que tampoco le sea fiel a su mujer o la mujer a su marido. Porque si hay amor a Dios y sobre todo temor a Dios, todo lo demás se arregla solo. Cuando falta el amor a Dios y cuando falta el temor a Dios, es siempre todo un riesgo. Y como decía el día de ayer, el cristiano de estos últimos tiempos vive siempre parado al borde de un precipicio, a punto de caer. Por eso dice la Escritura que aquel que piense de estar firme, mire que no caiga. Mire que no caiga. Debemos caminar como es digno y como le agrada al Señor. ¿Y cómo se camina así? Lo enseña la Escritura, lo enseña la Biblia. Una de las cosas que debemos hacer para caminar como es digno es llevar fruto. La Biblia lo menciona de esta manera, llevar fruto. Jesús lo dijo, hay que llevar fruto para caminar como es digno y para poder ser merecedores de lo que Dios tiene para cada uno de nosotros. ¿Por qué? La Biblia dice, y Jesús habló acerca de un hombre que tenía un higo, una planta de higo o un palo de higo, y este palo estaba allí plantado, dice, pero nunca daba fruto. Nunca. Pasaban los años y nunca el dueño del terreno vio un fruto de este higo, de esta planta de higo. Entonces llegó el dueño y dijo, ¿saben qué? Este árbol nunca dio fruto, hay que cortarlo. Hay que cortarlo porque lo que está haciendo es inutilizando la tierra. Entonces el viñador, el que trabajaba para el dueño, le dijo, déjalo todavía un momento. Déjalo ahí, le dijo, yo la voy a cuidar, le voy a meter abono, le voy a echar agua. Y hay que probar si cuidándola y dándole lo necesario, da fruto. Y si este año le dice, no da fruto, entonces la cortas. Jesús cuenta esta especie de parábola, pero no está hablando de un árbol, está hablando de nosotros las personas. Una persona que no da fruto, dice el Señor, que el hacha está lista ya para cortar al que no da fruto. Y luego dice la Biblia que si somos de las personas que damos fruto, también nos tenemos que preocupar por ver qué tipo de fruto estamos dando. Porque algunos serán arrancados por no dar fruto.
cristianos estériles, cristianos que nunca hicieron nada en la obra, cristianos que se resignaron a ser cristianos, a ser, ¿cómo lo puedo decir? Dueños de una silla dentro del templo, cuando el sentido del evangelio no es ese. El Señor no llamó a nadie, a ninguno, a una sola persona. El Señor no la llamó para que estuvieras todo el tiempo sentado en una silla. No es ese el propósito. No funciona así la iglesia, no funciona así el evangelio. Entonces muchos cristianos serán arrancados, serán cortados por Dios por no dar fruto, por ser estériles. Cristianos estériles espiritualmente hablando. Otros serán arrancados o cortados, no porque no den fruto, porque hay otros que sí dan. El problema es que lo dan mal. Entonces dice Jesús, hablando del fruto, y quiero leer Mateo, con estos versículos cierro y cerramos. Mateo capítulo 12. Mateo capítulo 12. Dice la palabra del Señor, Mateo capítulo 12, versículo 33. Mateo 12, 33. ¿Lo tienen? O haced el árbol bueno y su fruto bueno, o haced el árbol malo y su fruto malo, porque el fruto se conoce, porque por el fruto se conoce el árbol. Por el fruto se conoce el árbol. Dice Jesús, o eres árbol bueno y das fruto bueno, o eres árbol malo y das fruto malo. En el capítulo 7, siempre de Mateo, capítulo 7, versículo 15 al 19, dice, ¿lo tienen? 7:15, Mateo 7:15, guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Y ojo, hermanos, porque los falsos profetas no son solo ministros. Toda persona que habla en nombre de Dios se está declarando profeta. O sea, en un cierto sentido, todos los cristianos somos profetas, porque hablamos palabra de Dios. Cuando hablamos palabra de Dios nos convertimos en profeta, no en ministerio, pero ejercemos un don de profecía. Y cuando dice guárdense de los falsos profetas, no está hablando de profetas ministros solamente, sino de cualquier persona que diga yo soy cristiano y comience a hablarnos cosas o a aconsejarnos cosas o a decirnos si hagamos cosas, porque dicen eso es lo que Dios quiere, eso es lo que la Biblia quiere. Nosotros debemos obedecer a Dios, no a personas, porque las personas nos pueden mentir y nos pueden engañar. Dice, guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, o sea que se presentan como cristianos, pero por dentro son lobos, rapaces. Versículo 16 dice, por sus frutos los conoceréis. Y acá viene lo bueno, dice, ¿acaso se recogen uvas de los espinos o se recogen higos de los abrojos?
Así dice el versículo 17, todo buen árbol da, ¿cómo dice? Todo buen árbol da, ¿lo tienen? Estoy en Mateo 7, 17. Mateo 7, 17. Así todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Todo aquel que no da buen fruto, ¿qué sucede? Es cortado. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Así que por sus frutos los conoceréis. Unos serán arrancados, decía, porque no dan fruto. Otros porque dan, pero los dan malos. Debemos de dar frutos buenos, frutos buenos. Entonces es importante caminar con el Señor, como caminó Enoc. Yo lo voy a dejar hasta acá. En otra ocasión continuamos esta reflexión que es bastante buena y bastante importante de lo que se debe de hacer para caminar con Dios de modo digno. Lo que debemos hacer para poder caminar con Dios y ser dignos del Señor, ser merecedores del Señor, para que cuando Él venga nos encuentre caminando con Él. Amén. Pongámonos en pie.